Bueno, vamos a hablar de una historia que la verdad me dejó pensando bastante, porque bueno, conozco a las personas, a las protagonistas, son tres hermanas, hoy son unas chicas bastante grandes, son jóvenes, pero cuando esta historia ocurrió eran tres hermanas pequeñas, de 7, 9 y 10 años. Estas hermanas, si bien son uruguayas, tenían familiares en Brasil, en Santa Vitória do Palmar, en Río Grande do Sul. Ahí tenían un campo. Y estas chicas iban muy seguido a visitar a su abuelo a ese campo. Estas tres hermanas de 7, 9 y 10 años adoraban, les encantaba ir a ese campo. Porque podían jugar, correr por todos lados, divertirse a sus anchas. Y realmente la pasaban muy, pero muy bien. Como muchos de ustedes, hay gente que vive en el interior, gente que vive en zonas rurales. Y saben de qué les estoy hablando. En esas zonas uno puede correr, puede apreciar un atardecer, puede mirar el cielo estrellado, ese manto estrellado que cubre el cielo de horizonte a horizonte. Los que estamos en la ciudad a veces queremos mirar, me pasa a mí, miren, quiero mirar hacia el horizonte. Encuentro con edificios, te impiden ver las estrellas que nos iluminan, o la luna. Y bueno, esto pasa en esas zonas rurales. El contacto con la naturaleza, la energía, porque uno cuando se va a esas zonas, al conectarse con lo que es el campo, con lo que es respirar aire libre, realmente a mí, yo les puedo decir que lo que me pasa es que me vuelvo con las pilas, como decimos en Uruguay, cargadas, con mucha energía. Energía que en la ciudad es una energía muy densa. La gente anda estresada en las calles, tocando bocina, gritando como locos, apurados. A veces tenemos que preguntarnos, ¿por qué apurados? ¿Por qué corremos tanto? Sin embargo, en el campo, el tiempo pasa de otra manera. Y uno realmente disfruta y valora mucho más el tiempo. Uno se conecta, en mi caso, conmigo, con mis pensamientos, con la naturaleza. Y bueno, realmente las chicas estas, las tres hermanas de 7, 9 y 10 años, adoraban irse a esta estancia de su abuelo en Santa Vitória do Palmar. Un día, como tantos, ellas adoraban y jugaban muchísimo en una hamaca que su propio abuelo le había puesto atada a un árbol. Y ellas se turnaban y se hamacaban, y las tres se reían a carcajadas mientras se hamacaban en ese árbol, en medio del campo, y las horas pasaban y pasaban, hasta que en determinado momento, un día, cuando el sol comenzó a arañar el horizonte, el padre las llamó y les gritó que fueran rápidamente a comer porque la cena estaba casi lista. A las hermanas les costó porque estaban pasándola muy bien, pero bueno, tuvieron que dar por terminada aquella tarde de juegos. Así que se bajaron de la hamaca, de esta hamaca que el abuelo había puesto en el árbol, y se fueron a comer. Obedientes como eran las tres, comieron junto a su familia, disfrutaron de una rica cena, y después de estar un largo rato haciendo sobremesa, charlando con su familia, le pidieron permiso al padre para volver a salir a jugar. No les importaba que fuera de noche, ellas adoraban hamacarse, y mientras se hamacaban hablaban de historias de la vida, de los chicos que les gustaban, de sus sueños. Y se hamacaban, y bueno, querían volver a hamacarse. Entonces el padre le dijo que sí, pero un ratito, porque en el interior la gente acostumbra a dormirse más temprano. Y ya era bastante tarde. Y el padre les dijo que las dejaba jugar un rato, pero que volvieran rápidamente porque se tenían que acostar. Las chicas salieron emocionadas, pero apenas salieron, las sonrisas se borraron porque se llevaron una gran sorpresa. En esa hamaca que tantas alegrías, tantas horas habían jugado, esa hamaca ahora estaba ocupada, había alguien, veían a lo lejos, alguien que estaba sentado en la hamaca. Y ustedes se preguntarán cómo las chicas se dieron cuenta, a lo lejos. Todos sabemos que en el campo no hay luz artificial, o por lo menos en esas zonas.
¿Cómo se dieron cuenta de que había alguien en la hamaca? Fácil. Porque la persona que estaba sentada en la hamaca tenía un farol en una de sus manos. Una luz que brillaba a lo lejos, que parpadeaba. Las chicas quedaron extrañadas porque en esa casa de campo estaban ellas y sus padres. Había otras casas. En una de las casas estaba el abuelo. En otras, el personal que trabajaba en la estancia. Les parecía raro porque esa hamaca era de ellas. Nadie más utilizaba esa hamaca. Pero lo cierto es que a lo lejos había alguien con un farol. Las hermanas, un poco asustadas y haciendo todo el silencio que pudieron, se acercaron lentamente para ver quién era el intruso que estaba utilizando su hamaca. Esa persona que tenía un farol en su mano. Pero cuando estuvieron a unos pocos metros de esa hamaca, se les hizo un nudo en la garganta. Porque de manera que parece casi imposible de imaginar, estas tres chicas vieron algo que les congeló la sangre. Allí evidentemente había una persona sentada en la hamaca, con un farol en la mano. Una persona de piel oscura, de piel morena. Pero había un detalle. Eso que estaba ahí sentado no tenía cabeza. Las chicas salieron a los gritos, aterrorizadas, se metieron como pudieron en la casa, llorando de nervios. El papá que las vio entrar les preguntó qué les ocurría. Las chicas, como pudieron, tartamudeando, nerviosas por el miedo que sentían, le dijeron que afuera había una persona, por más loco que pareciera o por más loco que sonara, una persona que le faltaba su cabeza que estaba en la hamaca. Y lloraban de miedo y el padre obviamente salió nervioso y cuando fueron encontraron a la hamaca vacía. La hamaca que todavía estaba meciéndose un poquito en soledad, pero no había nadie sentado en esa hamaca. El padre les dijo que evidentemente estaban asustadas y se habían imaginado todo aquello. Pero ellas se quedaron bastante nerviosas antes que nada por un detalle, y todos sabemos, ustedes también, que una cosa es cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros, estando solo, ve algo, y otra cosa es cuando tres personas ven exactamente lo mismo. Dicen que cuando una persona está sola puede estar alucinando, pero que tres personas alucinen al mismo tiempo y vean lo mismo es muy raro. Y esto a las hermanas las ponía muy nerviosas. Las tres habían visto un hombre decapitado, de piel oscura, sentado sobre la hamaca con un farol en su mano. Y cuando fueron a averiguar, les confesaron que sí, que en esa estancia ocurrían cosas raras, pero que nadie quería hablar sobre el tema. Nadie quería hablar sobre el tema. Porque evidentemente esas tierras ocultaban un pasado oscuro, un pasado doloroso, que involucraba algunas almas que se manifestaban. Las hermanas insistieron hasta que le dijeron que en determinado momento comenzaron a ocurrir cosas en una casa en particular. Yo les decía que estaba la casa que vivían las niñas, la casa del abuelo y otras casas más. Había una casa, un cuarto que era utilizado como una carpintería, que antes también se quedaban algunos trabajadores, pero como empezaron a suceder cosas muy extrañas, nadie se quería quedar en esa habitación, en esa carpintería. Nadie. Las hermanas, recordando lo que les había ocurrido con el hombre de la hamaca, el decapitado de la hamaca, fueron las tres juntas, con una vela en sus manos, hasta esa carpintería. Cuando entraron al lugar se les hizo un nudo en la garganta porque empezaron a escuchar algunos ruidos en la oscuridad. En determinado momento una sombra oscura, más negra que la noche misma, atravesó el salón a una velocidad impresionante. Y las chicas cuando vieron esa sombra se dieron cuenta que ninguna de ellas tres era la que estaba
era la culpable, o de repente nadie se había movido, esa sombra no correspondía a ninguna de las tres, obviamente no se quedaron a ver quién era que andaba por ahí. Quisieron salir, buscar la salida, pero cuando se estaban yendo también empezaron a escuchar otros ruidos perturbadores, ruidos de cadenas, lamentos, ruidos como que alguien arañaba una pared. Sollozos en la oscuridad. Y bueno, como pudieron, a tientas, nerviosas, como sucede muchas veces cuando uno se asusta y quiere encontrar una salida, lo que menos se encuentra es la salida, como pudieron, salieron a las corridas del lugar. Tiempo después, el abuelo decidió confesarles la verdad. Le costó un poco porque obviamente el abuelo no quería que las niñas se asustaran. Pero les confesó que esa misma estancia, en ese mismo lugar, muchos años atrás, cuando la estancia pertenecía a otras personas, todos saben que en esa zona de Brasil se daba el tráfico ilegal de esclavos. Y obviamente había muchos esclavos trabajando en esas tierras, que se mataban, se rompían el lomo trabajando para que les dieran un mísero plato de comida. Cuesta creer que esta situación tan detestable, horrible, que todo eso sucediera, pero bueno, lo cierto es que sucedía en esas tierras. Parece que esa carpintería era el cuarto, o lo que llamaban en aquellos tiempos, el cuarto de la tortura. Y a los esclavos que se rebelaban, o a los esclavos que se querían escapar, los encerraban en ese lugar, los ataban a gruesas cadenas de hierro, y ahí padecían todo tipo de sufrimiento, de torturas psicológicas, físicas, latigazos, eran castigados, y ahí sufrieron muchos esclavos. Por eso es que en el presente, en esa estancia, se escuchan esos lamentos, esos ruidos de cadenas. Y las hermanas realmente se pusieron muy mal. Por un lado muy asustadas, pero también tristes por esta situación. Porque ellas entendían perfectamente qué era lo que ocurría en la carpintería. Pero, ¿qué ocurría con aquel hombre decapitado en esa misma hamaca en la que ellas se hamacaban? El anciano les dijo que no era casualidad, que todos sabían y todos estaban al tanto de la historia de uno de los esclavos que era más rebelde que todos los demás, que no dejaba que lo torturaran, que se rebelaba, que no quería aceptar esa condición, y que por ser rebelde, los dueños de esas tierras lo castigaron de una manera brutal y terminaron cortándole la cabeza. Su cuerpo y la misma cabeza estaban enterrados, según cuenta la leyenda de esta estancia, debajo, exactamente debajo de esa hamaca, de esa misma hamaca en la que estas niñas inocentes se columpiaban alegremente todas las tardes. Evidentemente, en aquellas tierras de Brasil, las almas de algunos esclavos se manifiestan para contarnos una historia oscura, una historia muy triste, tal vez para evitar que esto mismo le suceda a otras personas, tal vez para mostrarnos todo el sufrimiento que padecieron. Lo cierto es que esta estancia, según cuentan, está encantada, y la gente de Brasil, especialmente la gente de Santa Vitória do Palmar, sobre todo la que vive ahí, no quiere quedarse ni loca en esa habitación de la tortura, en esa carpintería, ni mucho menos pasar cerca de esta hamaca, porque todos saben que durante la noche, una vez que pasa la medianoche, se ve a lo lejos, sentado sobre la hamaca, una persona con una luz que brilla a lo lejos, la luz de un farol que dibuja la silueta de un hombre, o lo que, mejor dicho, era un hombre sin cabeza. El símbolo de la muerte es una novela trepidante, inquietante, diferente a cualquier otra que hayas leído anteriormente.
Si te gustan las leyendas mágicas, los mitos urbanos, las historias de terror contadas en el fogón, todo eso podrás encontrar en el libro. Prepárense para vibrar con el símbolo de la muerte, la novela más esperada por las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.